Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén disfrutando este tiempo especial. Siempre es especial cuando abrimos la palabra de Dios, siempre es especial cuando la iglesia de Cristo se reúne, siempre es especial cuando compartimos la comunión, cuando participamos de los símbolos. Siempre es especial porque el Señor es el centro de todo. Hermanos queridos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor su guía, su dirección. Oramos. Padre nuestro, gracias Señor por llegar a esta altura de la reunión. Señor, te clamo que me ayudes, Señor, a hablar de parte tuya, que ninguna palabra, ninguna idea, ningún pensamiento que salga de mi boca sea mío, sea humano, que sea del hombre, que seas tú usándome, Señor. Me pongo en tus manos para ser instrumento de bendición para mis hermanos, para tu iglesia, aquí en Mirador, donde tú me has puesto a servirte, Señor. Sé que no soy merecedor, sé que no soy digno, Señor, pero te quiero agradecer porque en tu gran misericordia, tú quieres, Señor, que hoy pueda estar compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre. No somos merecedores de nada, pero tú, Señor, expresas y manifiestas tu amor cada día por tus misericordias, Señor, que se renuevan día a día. Gracias, Señor. Háblanos y que salgamos verdaderamente, como siempre te pedimos, confrontados con tu palabra. Que nos desnudes en esta tarde y nos muestres cada aspecto de nuestra vida, la cual debemos dejar que tú corrijas, la cual tú obres, Señor, para que sigas produciendo la transformación que quieres realizar en nuestras vidas, Señor. Nos rendimos a tus pies, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, bueno, hoy es la última enseñanza respecto a esta serie, que es la serie de lo que es la conversión. Hemos visto la conversión, elementos necesarios en la conversión, que son la fe, el arrepentimiento. Hemos visto que cuando hay una conversión hay un cambio de rumbo en la vida de una persona, porque eso significa el arrepentimiento, una conversión, cambiar la dirección hacia donde nos dirigíamos. Y si hay arrepentimiento, sabemos que tiene que haber cambio de mentalidad, cambio de actitudes, cambio en la forma de pensar, en la forma de proceder en la vida, en la forma de actuar, en la forma de ver a Dios, de buscar a Dios, de mirar a Dios, en la forma de necesitar su palabra, ¿no? Hoy vemos la última parte de lo que es el área o el segmento del arrepentimiento, ¿sí? Hoy nos formulamos esta pregunta: ¿qué elementos incluye el arrepentimiento? Gracias, amor. ¿Qué elementos incluye el arrepentimiento? Vamos a ver esos elementos a través de la palabra de Dios. Yo les invito a que leamos. Voy a necesitar de los soldados de Cristo, voy a necesitar de Daniel, voy a necesitar de Walter, voy a necesitar de José, de Carlos, de Maico, de Samuel. Romanos 3:20, por favor. El que quiera. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado, ¿no? Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. ¿Qué elemento nos muestra aquí la palabra de Dios, donde incluye, o mejor dicho, donde influye el arrepentimiento? Nuestro intelecto, hermanos. ¿Cómo dice? Que conocemos, ¿cómo dice la palabra? Es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. Está hablando de nuestro intelecto. Hermanos, queridos en el Señor, si vamos a arrepentirnos genuinamente, debemos conocer el pecado que hemos cometido. Estamos hablando entre creyentes, ¿no? Recordemos que la Biblia siempre nos ilumina el entendimiento con la ayuda y el proceder de la persona del Espíritu Santo, para que sepamos lo pecaminoso que es. El Espíritu Santo está en nosotros el momento que creímos, y la palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento.
y el Espíritu Santo es el que obra a través de la palabra. Entonces, el primer elemento que incluye el arrepentimiento en nuestra vida es el intelecto. Segunda a los Corintios 7:9, por favor. Aquí Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Muy bien. La Nueva Traducción Viviente dice: ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran. Escuchen, el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Aquí, ¿qué vemos? Las emociones, hermanos. Las emociones. Otro elemento que incluye el arrepentimiento en nuestras vidas es las emociones. Si el arrepentimiento no produce tristeza en nuestro corazón, ese arrepentimiento no es verdadero. El pecado tiene que dolernos. ¿Sí? El pecado tiene que dolernos. Por lo tanto, el arrepentimiento duele. Entonces, el segundo elemento que es incluido, mejor dicho, en nuestras vidas, producto del arrepentimiento, es obra en nuestro intelecto, en nuestras emociones. Y tercero, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué les dice Pedro aquí? Que tenían que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y entonces allí recibirían el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué otro elemento vemos aquí tocado, influenciado en nuestras vidas por el arrepentimiento? Nuestra voluntad, hermanos. ¿Sí? Lo volitivo, nuestra voluntad. Debemos tener claro y debemos ser conscientes de esto, que el verdadero arrepentimiento siempre genera acciones en nuestras vidas. Siempre el arrepentimiento debe generar acciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente debe dar pasos concretos. Yo no puedo decir: hoy me arrepentí de tal cosa, y seguir constantemente en lo mismo. Entonces, el que se arrepiente debe dar pasos concretos que lo muevan a la salvación al que no es salvo. Y el que ya es creyente, el que es salvo, cuando se arrepiente de sus pecados que va confesando día a día, tiene que procurar una mayor santidad. Hermanos, el arrepentimiento nunca es pasivo, siempre es activo. Grabémonos eso en nuestras mentes. El arrepentimiento siempre produce acciones, porque el arrepentimiento es activo, no es pasivo. Cuando nos arrepentimos, debemos accionar y producir cambios en nuestra vida, si es que el arrepentimiento es verdadero. Si el arrepentimiento no es verdadero, no es genuino, obvio que no va a haber cambio. Vamos a seguir siempre en el lodo, siempre en la misma práctica de pecado, siempre deshonrando al Señor con un pecado que lo practicamos día a día, siempre mostrando mal testimonio de la Iglesia de Cristo, porque soy un miembro del cuerpo.
para con otros creyentes y para con otros que no conocen a Cristo, si sigo con una práctica de pecado determinada que mi vida está realizando. El arrepentimiento siempre genera cambio. Allí concluimos, quedaba pendiente del sábado pasado esa parte del arrepentimiento. Ahora vamos a ver otro elemento que participe en lo que es la conversión. Vimos el arrepentimiento y el otro es la fe. Tengamos siempre presente en nuestra mente Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento, hermanos, fe. Ahora la pregunta, ¿qué es la fe? Eso es lo primero que decimos y está bien, es palabra de Dios. Es palabra de Dios, está perfecto. Pero en realidad la fe, a la luz de los versículos que tenemos en la palabra de Dios, la fe es la respuesta positiva del hombre, ¿sí? Es la respuesta positiva del hombre a las promesas de Dios que están en su palabra. La fe en Dios mueve al hombre a creer y a confiar en Él, a confiar en Dios, a recibir el mensaje de salvación en Cristo y, por lo tanto, a adoptar sus normas de conducta y también a reclamar las promesas que tenemos en la palabra de Dios para nuestras vidas. Fíjense ustedes que Romano, capítulo 10, verso 17, dice claramente, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí uno de los versículos que nos dice que nuestra fe va a ser incrementada en el caso del creyente a través de la palabra. El que no es creyente, ¿por qué entregamos tratados, folletos con versículos bíblicos? Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva, tiene poder. Y la palabra de Dios, cuando lee esa persona, va generando un efecto, va produciendo un efecto en el corazón de esa persona. Y como decía la hermana, Hebreos 11, versículo 1, ¿cómo dice Victoria? Es pues la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Qué lindo, cómo me gusta, así que me memorizo los versículos. Me gusta, me encanta este versículo, pero también el 2, fíjense ustedes lo que dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, y sigue hablando el escritor en este capítulo 11 que es denominada la galería de la fe. Hermanos, la fe entonces es por el oír. Es por el oír. Eso es lo que dice Romanos 10, 17. Y lo que dice Hebreo es que la fe es la confianza y es la certeza que tienen las personas en las promesas de Dios que están en su palabra. Hermanos, así como el arrepentimiento influye en nuestro intelecto, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, la fe también. La fe también. Fíjense que la fe primero opera en la parte intelectual nuestra, porque leemos, atendemos y entendemos. Allí está en acción nuestro intelecto, o sea, el conocimiento. Después, ¿dónde influye la fe? En nuestra parte emocional. Porque cuando opera ya en nuestra parte intelectual, luego opera en la parte emocional. ¿Por qué en lo emocional? Porque asentimos lo que la palabra de Dios dice. Llega un momento que la persona, el inconverso, en el caso del inconverso, en un momento dado, en los tiempos de Dios, entiende que hay que temer a Dios, que Dios amó a toda la humanidad. En el caso del creyente, en la parte emocional, la pone en marcha, deja que el Señor obre en sus emociones, que controle su enojo, que controle su ira, que transforme sus malos pensamientos.
y demás. Y también influye en la voluntad, en lo volitivo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué produce en nuestra voluntad? ¿Qué nos transmite? Confianza. Confianza. Y cuando hay confianza en la palabra de Dios, se manifiesta nuestra voluntad. Si no, ¿qué dice Filipenses 2:13? Que alguien lo lea en la Reina Valera, por favor. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. No hay excusa, hermanos. Si somos hijos de Dios y el Señor en esta tarde nos está exhortando a que hay algo deficiente en nuestras vidas que debemos corregir, no hay excusa. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está operando en nuestro interior. Está obrando, hermanos. Y encima el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que el Dios mismo, Dios, trabaja o produce en nosotros y nos da el deseo y el poder, fíjense, el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Eso es lo que quiere decir que Él produce en nosotros así querer como el hacer. Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer, de despojarnos de un pecado o de incorporar en nuestras vidas un mandato, una ordenanza del Señor de que debemos obedecer, de que debemos cumplir, Dios trabaja en nosotros produciendo el deseo y el poder para que hagamos lo que Él le agrada, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, en el caso del creyente. Ahora, ¿qué pregunta? ¿De dónde proviene la fe? Es una gran pregunta. ¿De dónde proviene la fe? El oír de la palabra de Dios. Muy bien. Después hay un versículo, en este caso Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Así dice? ¿Qué más? ¿Cómo sigue el versículo? No por obra, para que nadie se gloree. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿De dónde proviene la fe? Allí ya tenemos un indicio. Es un don de Dios. ¿Qué es don? Regalo. ¿Qué dice Romanos 10:17? Ya lo leímos. Así que la fe y el oír por la palabra de Dios. Sin miedo, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué definición sacamos? ¿De dónde proviene la fe? La fe es un don que Dios da por medio de su palabra. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Que sin Biblia, sin la palabra de Dios, no hay fe. No hay fe. No hay fe, hermanos. Puedo venir a todas las reuniones a la iglesia, pero si en mi casa la Biblia la tengo guardadita y el sábado cuando voy a venir le paso la franelita o el plumero y le saco el polvillo, de nada sirve. De nada sirve. La va a tener bonita la Biblia seguramente, pero en su interior no va a producir nada. La palabra de Dios es para leerla. Conocemos cada día más a nuestro Padre cuando leemos su palabra. Resulta imprescindible el conocimiento de las Escrituras. Imprescindible el conocimiento de las Escrituras, hermano, para que produzca fe en su corazón y en mi corazón. Y aún en el corazón del que no es creyente. Necesita palabra de Dios. Por eso es que debemos conocer bien las Escrituras nosotros, para ser transformados nosotros, pero también para ser esos instrumentos que Dios quiere que seamos para alcanzar a otros. ¿Saben por qué? Porque nadie se convierte espontáneamente por arte de magia. Nadie se convierte al Evangelio porque le digamos: vos tenés que recibir a Cristo en tu corazón, haz esta oración. Lo estamos mandando al infierno. Nadie se convierte espontáneamente ni cree espontáneamente si no lo hace movido por la fe que la Biblia, la palabra de Dios, lleva a las personas a través del Evangelio. Y ella es la Biblia la que genera la fe en el hombre. Seamos muy cuidadosos cuando predicamos el Evangelio. Porque muchas veces le decimos: vos sí estás enfermo, tenés problemas familiares,
bueno, ¿sabes qué? Vos tenés que orar. Ya le estamos mintiendo. Porque va a orar y Dios dice bien clarito en su palabra que no oye a los pecadores. Cuando dice allí los pecadores se refiere a los no salvos. Dios oye solo a sus hijos, a los que han recibido a Cristo en sus corazones como Señor y Salvador, a los que se arrepintieron de sus pecados. Entonces lo que pasa es que vos tenés que recibir a Cristo. ¿Querés recibir a Cristo? Sí, quiero recibir a Cristo. Le hacemos hacer la oración de fe. La persona sigue un desastre. ¿Por qué? Porque no hay fe en su corazón, porque no le hemos hablado de la palabra de Dios. No quiero seguir profundizando en esto, porque en realidad no es un taller de evangelización, pero seamos cuidadosos. Tenemos que ir con la palabra de Dios. Primero, mostrarle a la persona el amor de Dios a través de la Escritura. Segundo, hacerle ver a través de la Escritura que es pecadora y que está imposibilitada de ir al cielo, de entrar al cielo, si no se reconcilia con Dios, y así sucesivamente. Hermanos, qué importante que tengamos claro todos estos conceptos. Qué importante que escuchemos, y varias veces escuchemos si es necesario, las distintas enseñanzas a través del canal de la iglesia en YouTube. Es muy importante, hermanos. Ahora, ¿qué elementos incluye la fe? Porque hemos visto que el arrepentimiento abarca, toca áreas de nuestra vida. La fe también. Obra en nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros sentimientos. Ahora, ¿qué elementos incluye la fe? Y es muy parecido a lo que vimos primeramente. Romanos 10:17, no lo leamos porque es la tercera vez que lo mencionamos, lo tienen que aprender de memoria. ¿Cómo dice? Así que la fe y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. ¿Qué incluye aquí? El elemento intelectual, nuestro intelecto. Pero por supuesto que hay que tener claro esto, que hay que oír con fe. ¿Qué fe? Confiando en que es la palabra de Dios y que es Dios el que habla y el que me habla. Debo oír la palabra de Dios con fe. Y no solo oír, prestar atención, estar concentrado, no dejar que nada me desconcentre, prestar atención a la palabra de Dios. Y no solo eso, creerla. ¿Qué dice Efesios 1:13? Que debemos oír y creer. No puedo creer si no oigo. Entonces el inconverso, la persona que está muerto espiritualmente como lo estábamos nosotros sin Cristo en nuestras vidas, no va a creer en el Señor si no oye primero el Evangelio. Debe oír primero el Evangelio. Nosotros no vamos a crecer en santidad, en temor a Dios, si no oímos la palabra de Dios y la creemos. En sabiduría, muy buen detalle. Entonces, ¿qué otro elemento incluye la fe? Salmo 106:12, por favor. Vamos, ¿quién lee? Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Amén. Entonces el pueblo creyó. ¿Qué cosa? Las promesas del Señor. ¿Y cuál fue la reacción? Le cantó alabanzas. ¿Por qué les cantó alabanza? Porque estaban alegres. Porque estaban alegres. Entonces vemos que también la fe incluye nuestras emociones. La fe verdadera, hermanos, produce alegría en nuestros corazones. La fe verdadera produce alegría, pero alegría verdadera, gozo en nuestros corazones. Y nos mueve o nos motiva a alabar a Dios. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Vemos el tercer elemento que incluye la fe, Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si confiesas con tu boca, ¿no? Confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón, seremos salvos. ¿Qué elemento está aquí? La voluntad nuevamente. La voluntad, hermanos, la voluntad.
El que cree en el Señor Jesús de verdad, que creyó de corazón y experimentó una conversión genuina, va a hablar del Señor, no va a estar callado, va a contar lo que experimentó, lo que vivió, lo que era antes sin Cristo y lo que Cristo ha hecho en su vida y lo que está haciendo. El que creyó va a obrar el Espíritu Santo en su voluntad y va a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Amén. Y se lo va a confesar al Señor y se lo va a confesar a las personas. Amén, claro que sí, hermanos. Es interesante este tema. Muchos tal vez se preguntarán, pero yo tengo 2 años, 5 años de creyente, 10, 15, 20, 30, 40, no sé cuántos años de creyente tiene usted, mi hermano, mi hermana. Y tal vez diga o haya pensado, ¿para qué volver a ver este tema? Si yo ya lo sé. Yo ya fui a congresos, yo ya tengo años congregándome, he hecho discipulado, he hecho curso, he ido a seminarios. ¿Sabe qué? Si usted piensa eso, mi hermana, mi hermano, está equivocado. Está muy equivocado. ¿Sabe por qué? Porque nunca terminamos de conocer al Señor. Y cada día debemos anhelar crecer, no para hacernos ver lo que sabemos, sino para amar al Señor como Él nos ama, para honrar al Señor, para glorificar al Señor, para servir al Señor. Entonces, hermanos, nunca terminamos de conocerle. Nunca terminamos, hermanos, de capacitarnos y de aprender las Escrituras. Un hijo de Dios debe anhelar. Así, el que tiene un mes de convertido como que el que tiene 50, 60 años de convertido, debe anhelar, debe desear recibir la enseñanza de Dios a través de sus Escrituras. Debe querer congregarse, debe querer participar, debe querer servir al Señor. Hermanos queridos, estamos casi terminando, pero hay una asombrosa verdad que no la podemos dejar pasar por alto. La asombrosa verdad es que Jesucristo nos ama. Jesucristo nos ama, aunque somos indignos. Porque fíjense ustedes que aún cuando éramos enemigos de Dios nosotros, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos ama. Pero hay personas que todavía no han sido alcanzados por la gracia de Dios en cuanto a la salvación y no saben que Cristo los ama. Y nosotros somos los responsables de contarles que Cristo nos ama. Pero no solo de contarles, que ellos vean en nosotros de que realmente Cristo nos ama y que nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. En este versículo 8 de Romanos 5 vemos el amor de Dios en acción. Vemos el amor de Dios en acción a pesar de la condición de la humanidad, porque Cristo murió por todos, murió por todo el mundo. Pero es un regalo que está a disposición de todos y no todos lo aprovechan. Porque el Dios de este siglo, como dice 2 Corintios, ha cegado el entendimiento del incrédulo, del inconverso, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, hermanos. Y están siguiendo, tal vez creen que siguen al Dios verdadero de la Biblia, a través de religiones, a través de distintos medios, distintos métodos que hay hoy en día, pensando que Dios es el Dios de todo y Dios es uno solo, es verdad, es un solo Dios. Pero Dios es el Padre solo de aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo y han confiado en Él. Fíjense lo que dice en las Escrituras en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10. No sé qué secretario le toca. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación, en sacrificio. La propiciación es ese sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la ira divina, ¿sí? Y tener a Dios propicio. En otras palabras, propiciación es esa acción agradable a Dios con que se lo mueve a piedad y misericordia. Y el Señor Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue ese medio. Él fue
el sustituto nuestro. Por eso dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él cargó con nuestro castigo, el castigo que merecíamos por nuestros pecados, hermanos. Y allí el versículo que leyó el hermano en 1 de Juan 4:10 lo traduce claramente, pero claramente, 1 de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice, Él mismo, o sea, el Señor Jesús, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Hermanos queridos, llegamos al final de esta enseñanza. Quiere el Señor que nos haya sido de gran bendición para nuestras vidas, que las podamos repasar en las enseñanzas que son subidas al canal de la iglesia, que las podamos escuchar y que no tengamos esa actitud y ese pensamiento de contrariedad, porque más que contrariedad es rebeldía al Señor, es decir, pero ¿para qué quiero saber esto si yo ya lo sé? Hermanos, ¿saben por qué se dio esta enseñanza? Porque muchas veces actuamos como personas sin Cristo en nuestras vidas. Porque muchas veces actuamos de una forma irresponsable e irreverente para con el Señor, que pareciera que simplemente venimos a las reuniones en la iglesia, pero después tenemos una vida que parecido a la vida de personas que están sin Cristo en sus corazones. El Señor a mí me confrontó, el Señor me mostró aspectos de mi vida en los cuales tengo que dejar que Él corrija, que Él transforme, que Él obre. Quiera Él, el Señor, y por amor a Cristo, que haya sucedido lo mismo en sus corazones. Y que no estén pensando, sí, escuché, pero yo ya esto lo tengo claro. Hermano, el que cree estar firme, cuidado, mire que no caiga. Tampoco seamos sabios en nuestra propia opinión. Cada día aprendemos más. Y mientras más aprendemos, más conocemos al Señor. La enseñanza, el conocimiento que Él nos da a través de las Escrituras, repito, no es para vanidad nuestra. No es para mostrar lo que soy. Ese conocimiento debe transformar mi vida. Debe transformar mi vida. Porque si me he arrepentido de mis pecados, hay conversión. Y si hay conversión, tengo que caminar hacia el lado opuesto que camina el mundo. Y si hay arrepentimiento, hay cambio de mentalidad. Ya no debo pensar como el mundo piensa, sino como piensa un hijo de Dios, que el manual de instrucción y guía es la Biblia, las Escrituras. Oramos. Padre Celestial, amado Dios que estás en los cielos, gracias por la vida de cada hermano y cada hermana aquí presente. Bendice sus vidas. También bendice la vida de aquellos hermanos que no han podido asistir en esta tarde, Señor, pero que van a tener la posibilidad de escuchar tu enseñanza a través, Señor, de la grabación, de los distintos audios que se suben, Señor. Obra en la vida de tu iglesia, obra en mi vida, Señor, para que cada día entendamos que debemos parecernos más a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Y si hay alguien, Señor, en este recinto, en esta sala, aquí en este templo, Señor, que realmente tú le has confrontado y ha entendido que tal vez creía que era un hijo de Dios, que era un creyente, pero tú le has revelado, le has mostrado que su vida no coincide, no condice, no tiene relación con la vida que debe tener un hijo de Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús, si hubiera alguien que le guíe, Señor, ponga la convicción de hacer de cuenta que nunca hizo la oración de fe y que verdaderamente crea en su corazón de verdad que Jesús es tu Hijo, que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, por todos los pecadores, que cree en la obra de Él y que se arrepientan, Señor, si alguien hubiera en este lugar aquí. Y si no es así, Señor, si todos somos salvos, obra en nuestras vidas para que cada día anhelemos, procuremos la santidad,
para que nuestra vida sea guiada por tu sabiduría y no la sabiduría del mundo, para que nuestra vida sea guiada por tu Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, el que nos convence, el que nos corrige, el que nos guía. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros. Acompaña a nuestros hermanos al regreso a sus hogares. Dejamos delante tuyo la vida de la iglesia tuya aquí en Mirador, y te pedimos también por cada iglesia local aquí en el Valle de Punilla, por sus líderes, por todas las familias que la conforman. Gracias, Señor, te alabamos agradecidos y te exaltamos y damos gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén.